Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Úrsula Alonso que va a estar recomendando libros para el canal. Bueno, Úrsula, un placer tenerte nuevamente en Entrevidas. Bueno, muchas gracias Mauro por la invitación, una gran alegría estar acá de nuevo. Gracias a vos, la verdad que bueno, me encanta que estés acá, bueno, ahora recomendando libros, así que bueno, cuando quieras, sé que tenés ahí elegidos algunos títulos, así que cuando quieras arrancamos. Dale, buenísimo. Bueno, preparé 4 títulos en principio que se inscriben en estos géneros. Dos son libros de poesía, dos poemarios, y después también preparé dos textos más que se inscriben en lo que es la prosa, pero pensé en por ahí trabajar algo no ficcional, es decir, son textos narrativos, pero narrativa no ficcional. Muy bueno. Así que bueno, tenemos dos y dos, dos Dale, textos narrativos y dos textos poéticos. bárbaro, me Eh, encanta. Vamos a empezar por él, Manuel Vilas, Muy bueno, perfecto. un autor que conocí hace poco, autor español, que, bueno, la verdad es que yo no tenía registro de este autor, pero tiene mucha resonancia en el ámbito de la poesía española contemporánea. En particular, el libro que yo recomiendo es El hundimiento, que ya el título nos da una premisa de el tema que aborda el libro, que es un poemario. En su momento, el primer encontronazo que yo tuve con el texto me generó muchas preguntas, porque al principio me costó acercarme en un punto al estilo de Vilas, pero después me resultó, cuando hice una relectura, dije, esto es muy genuino porque es un estilo extraño, es decir, si bien hay como algo de la poesía del yo, el autor todo el tiempo se remite a algo más biográfico. Entonces, bueno, este texto, El hundimiento, gana un premio con mucho prestigio en España, que es el premio Generación del 27 y se publica en el año 2015 por la editorial Visor, que también es una editorial muy conocida. Eh, bueno, sobre Manuel Vilas, nació en los años, por acá tengo un pequeño apunte que armé, en el 62, en el estado de Huesca. Él estudió filología en la Universidad de Zaragoza, escribió textos de narrativa, muy conocidos sobre todo por su poesía, y además en su momento escribía artículos para distintos medios en la sección cultural. En el caso particular del hundimiento, su libro que yo creo que hay que estar preparado emocionalmente para leerlo, porque atravesamos en la lectura todo lo que es una suerte de descreimiento que materializa la voz poética, ¿no? El libro está dividido en varias secciones. Por ejemplo, bueno, en un momento él se remite a un viaje que hace a Montevideo, después habla de Madrid, después habla de hay códigos, que por ahí no se entienden muy bien a qué remiten, pero bueno, cada uno en su lectura hará una interpretación, ¿no? Eh, es muy interesante porque él dialoga, por ejemplo, con la imagen, con imágenes familiares que de algún modo retrotraen a la infancia de la voz poética, o sea, habla también del amor, pero desde un lugar de mucho cansancio, podría decirse, ¿no? Como si la voz poética estuviera atravesando un duelo de toda la vida, ¿no? Y ya ve la vida con ojos cansados, es como que la visión de un montón de vínculos afectivos se ve desde el lugar de bueno, un camino hecho, desde una visión quizá más sabia en función de la experiencia, pero siempre la conclusión es el amor es un sentimiento que te va a llevar a un gran sufrimiento, ¿no? Y cuando uno está situado en ese lugar, pues es un libro muy interesante, porque hasta Vilas es gracioso, en un momento se ríe de un montón de premios y de la academia y de íconos culturales
que significan que estás aprobado o que no estás aprobado. Si recibiste tal premio y se empieza a reír de, por ejemplo, el premio Nobel, ¿no? Entonces es muy interesante porque es por momentos jocoso el libro, ¿no? Estamos hablando siempre de poesía y si bien hay algunas producciones que son más de prosa poética, siempre se mantiene, ¿viste? Este tono lírico, si se quiere, ¿no? Pero una lírica muy particular, porque no es que cae en, en, en un trabajo tan meticuloso con el lenguaje, sino que lo que intenta, creo yo, es hacer algo novedoso que efectivamente se produce. Logra desde la poesía burlarse de algunas cosas y también hablar de otras desde un lugar muy sentido. Entonces, bueno, yo recomiendo Vilas, pero con la advertencia de que hay que estar íntegro en términos emocionales Bueno, para el abordar título el ya tema. te marca, ¿no? Algo. La pauta del título ya te lo marca un poco, ¿no? Muy buen Así título. es. Pero bueno, es crudo hasta el título. ¿Y cómo llegas a el autor o a ese libro puntual? ¿Te lo recomendaron? ¿Lo encontraste chusmeando en alguna librería? Y en realidad fue una experiencia muy rica la que atravesé en ese momento, que me llevó a muchos autores españoles. Yo hice una residencia el año pasado de escritura en Madrid, en un pueblo de Madrid que se llama Bustar Viejo, y en ocasión de esa residencia, bueno, además de que en el espacio había una librería, coincidí con otros artistas y uno de mis compañeros de residencia, que es un gran poeta, me regaló este libro de Vilas, que además hicimos una lectura, bueno, él me lo presenta. Y yo al principio, como te decía, no, por ahí no lo aprecié tanto al libro y después hice una relectura y dije, esto es lo que yo andaba buscando, Claro. algo novedoso. Así que bueno, nada, muy, muy feliz de haber podido llegar a, ¿no? a estos encuentros que te generan los intercambios con otras personas Muy bueno, y además, del bueno, muy ámbito. linda experiencia, ¿no? También para interactuar con otra gente, otros poetas. Muy linda experiencia. Sí, los vínculos son muchas veces lo que más marca, ¿no? Además del recorrido profesional, si se quiere. Muy buena recomendación, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Vamos con otro? No sé si Bueno, tenés pensado leer algo o pasamos al siguiente. vamos al siguiente porque yo pensé intercalar, vamos a abrir con poesía, vamos a cerrar con poesía, Dale. probablemente. Perfecto. Sí, Eh, buenísimo. Ahora vamos por una autora argentina que a mí me gusta mucho, pero ojo con esta recomendación porque en realidad se trata de el libro Las clases de Bewar. Lo leí. Excelente. Quizás ya ha pasado por este espacio de recomendaciones. eh, si Sí, no ha pasado, lo han recomendado, pero igual nada, nunca está de más recomendarlo de vuelta. A mí me encantó, yo lo leí, lo tengo, es como de fuente de consulta permanente, ¿no? exacto. Sí, a mí me parece muy interesante porque, bueno, primero que yo creo que Liliana Villanueva, que es la autora, que se encarga de armar todo este corpus de textos, que en realidad, viste que son registros que ella va armando De las clases. de los talleres de Eve Ward. Bueno, Eve Ward, para quien no la conozcan, es una autora argentina, eh, reconocida hace relativamente poco tiempo. eh, bueno, es narradora, pero también muy famosa por sus crónicas de viaje y por sus talleres precisamente. Fue docente, después estudió filosofía, dio clases en la Universidad de Buenos Aires. Verdaderamente Bewart es increíble, es otra de las voces eh, para mí muy originales. En la narrativa me encanta porque tiene mucho humor ella y en las clases se nota esto, ¿no? Yo creo que Liliana Villanueva, que también es escritora, ¿no? Eh, y, y en este trabajo que ella hace como archivando textos, nos dio un enorme regalo que es poder acceder a algo de todas esas premisas que iba dando Eve, que a mí en su momento, cuando empecé a escribir narrativa, o por ahí cuando me dediqué un poco más al cuento, me servían mucho porque
por ejemplo, me acuerdo que había un pasaje de este libro que decía, la puntuación es la respiración del texto. Claro, Bueno, entonces, viste, ahí ya de pronto la función de la puntuación pasa a tener otra, se pasa a ver desde otra perspectiva quizá, eh, precisamente por esta observación tan em, original, quizá precisa que hace Eve y bueno, así va dando otros tips sobre, por ejemplo, el armado de los personajes. En un momento también da las pautas para que un autor pueda reconocer cuando un texto puede o perdón, cuando, mejor dicho, una idea puede transformarse en cuento y cuando muchas veces esa idea lamentablemente debe quedarse en el lugar de la idea exacto. eh, porque tal y como se la pensó no es efectiva. No es que no se pueda realizar, pero quizá no es efectiva. Sí, no funciona, claro. Eh, exacto. Entonces, a mí eso me pareció muy interesante porque a mí me pasó en su momento que estaba trabajando con un cuento y que volvía a ese cuento y lo reescribía, lo narraba en primera persona, del protagonista pasaba al narrador omnisciente, cambiaba los personajes, las secuencias, todo, y no funcionaba. Claro. Y al poco tiempo me encuentro con este texto y digo, ahí está. Entonces salí por un momento de la frustración y dije, bueno, a otra cosa. Sí, a veces pasa, Eh, ¿viste? Que no funciona, no hay que forzar o que no termine convirtiéndose en un capricho, ¿no? Este cuento tiene que estar en un libro, ¿no? Bueno, por ahí no tiene que estar, no le encontraste la vuelta, no funciona y listo. Por ahí en otro momento te iluminás y le encontrás la vuelta, por ahí iba. Bueno, está bueno también eso, ¿no? Como ejercicio, ¿no? No forzarse, ¿no? Porque a veces funciona como un capricho. Por ahí uno habla con alguien y te dice, sí, tengo en la cabeza el título de un cuento, tiene que ir por ahí, y por ahí no va por ahí. Por ahí, ¿no? Hasta otro título, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es muy interesante que una persona te encamine a poder advertir eso, que Claro. muchas veces cuesta dilucidarlo. Y bueno, a mí este libro me funcionó en su momento y todavía hoy me funciona como una herramienta, además de que creo que es también todo, es una reflexión sobre lo que es escribir. Viste que habla mucho sobre la artesanía, de la escritura como Exacto. artesanía. Entonces quizás hasta se puede pensar como un texto filosófico en términos, ¿no? de la reflexión en torno a un objeto, en este caso es el oficio. Entonces me parece que también, tanto para el que incursiona como para el que está trabajando hace años, es un buen recurso, una Sí, es excelente herramienta, fundamental. fundamental y un enorme regalo que nos hace, insisto, Liliana Villanueva. Sí, pues es muy bueno el trabajo, ¿no? De tomando nota, de seleccionando, ¿no? Lo que pone. Es un gran trabajo el que hace. Totalmente. Además, ella cuenta que el registro de todas estas clases lo realiza por muchísimos años. Dice que en un momento Eve le dijo, bueno, vos ya estás regraduada de este espacio que es mi taller. Y ella le dijo, no, yo quiero recursar, toda la vida quiero recursar Claro. tu taller. No, es genial. Eh, Bueno, hay muchos de los libros de Eve que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, Adrián Hidalgo tiene varios ejemplares, son maravillosos. Bueno, decías lo de Crónicas de Viaje, hay un montón. Crónicas de viaje hay muchísimas y también recomiendo todo lo que es crónica de viaje de Bewar. Por ejemplo, hay un libro que se llama Viajera Crónica, Sí, eh, donde pasa esto en cuanto al estilístico de Eve, que ella apela todo el tiempo a un humor, pero es un humor tan efectivo. Entonces, su mirada a la hora de hacer un recorrido siempre funciona porque te deja atónito. Eh, verdaderamente, además, es muy interesante lo que ella se detiene a observar, ¿no? Me acuerdo que en un momento, yo soy de Entre Ríos,
y ella pasó por pequeñas poblaciones entrerrianas, habla también de una zona que ella retrata, me parece que en Viajera Crónica, que es Maciá, y yo digo, ¿cómo es que ella decidió ese destino, no? El sumergirse en pueblitos, que es algo que señala todo el tiempo. Me interesan más los pueblos que las grandes ciudades, que las Sí. metrópolis. Eh, Bueno, pero lo que dijiste es muy interesante, ¿no? O fue una gran observadora también. Y también en la manera de escribir, ¿no? Te va contando un cuentito con cierta música y bueno, y esto que decías antes de, digamos, la respiración del texto, te va llevando a historias que vos decís, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Totalmente. Insisto, hay pequeños detalles. Ella por momentos incluso se burla un poco de las situaciones, se burla de sí misma, de la idiosincrasia de la que proviene ella, no sobre todo por esto no de que viene de capital y que de pronto es una porteña en el interior y, y entonces también en esta búsqueda de poder acceder a otra cultura, ella nos explica desde el lugar de la diferencia, qué es eso otro. Y como decís vos, con esa observación tan Eve Ward. No, es excelente, excelente. Y bueno, otra gran recomendación, ¿eh? Así es. Y bueno, ya que estamos con crónica de viaje, vamos a la crónica de un autor que a mí me encanta y que es para mí un autor fundamental eh, en casi todos los géneros que aborda, que es Gabriel García Márquez. Uf, sí. Nuestro gran Gabo escribió en el año 1957. Gabo decide hacer un viaje por Europa y de ese viaje va a salir este libro, ¿sí? Que se llama De viaje por los países socialistas. Eh, en principio este libro surge de varias entregas que él realiza en un periódico de Colombia. Eh, Eran entregas creo que hacía de manera semanal, quincenal, donde va narrando algunas características de, bueno, básicamente son crónicas de viaje y se detiene en algunas ciudades, en algunos países, y es muy interesante porque pensemos que, bueno, él habla, el primer capítulo es la cortina de hierro, que en realidad no es una cortina de hierro. Pensemos que estamos en el año 1957, periodo de plena división ideológica en Europa, ¿no? Él, bueno, se mueve más por los países de la zona oriental, entonces, bueno, va a recorrer, por ejemplo, Berlín, Rusia, Checoslovaquia, va a pasar por Polonia, y en todo este viaje que él hace, eh, a mí me parece muy interesante y siento que es como una suerte de aguafuerte este libro. Es como él capturó una imagen en un momento histórico muy particular de todos estos países. Y en términos de registro, este libro es sumamente rico, eh, porque, bueno, habla también de las distancias y compara todo el tiempo no solo lo que es Latinoamérica, sino lo que son los países de Oriente con los países capitalistas del lado occidental. Y a mí me gustó mucho porque todo el tiempo él está situado en el lugar de la diferencia o de lo que ese momento histórico lleva a hacerlos tan particulares a los países de Oriente y a ser los otros, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, cuando llegan a Rusia, hacen todo un recorrido en tren. Y cuentan que cuentan, hablo en plural porque él realiza el viaje con una topógrafa francesa y un periodista italiano. Se agrupan para hacer este viaje,
sobre todo de carácter periodístico, por estos países, porque él quería llevar a Latinoamérica un poco la visión de lo que estaba pasando, obviamente su perspectiva, ¿no? En Europa Oriental. Entonces viaja con estos acompañantes y cuenta, bueno, que ellos van en un tren recorriendo Rusia y que sí que los trenes son como casas, que, y claro, pensemos que Rusia es enorme. Entonces, para llegar de un extremo al otro, pasaban días enteros arriba del tren. Y tenían, no lo podían creer, porque sobre el tren tenían eh, casas, básicamente. Tenían su dormitorio con todo instalado, su cocina, su baño, todo absolutamente puesto para hacer un viaje perfecto mientras ves el paisaje por las ventanillas, ¿no? Eh, y es muy interesante cómo habla, ¿no? De esto de la sociedad rusa. Primero porque dice, de hecho, ese capítulo se llama Recorrido por Rusia, 22 millones de kilómetros sin un solo cartel de Coca-Cola. Sí, Ahí ya tenés una premisa de acá, Estados Unidos, sí, sí, no. capitalismo, no, ¿Así se digamos, llama también el capítulo se llama así? el capítulo se llama así. Sí, tan largo, ¿no? Sí. Increíble. Te iba a preguntar, ¿el libro se consigue? ¿Sabes? ¿Se consigue o medio complicado, no? Pues yo tengo varios de García Márquez, pero ese no lo tengo, pero se me hace que debe ser complicado de conseguir, ¿no? Mira, este libro, yo este verano estuve leyendo muchísima crónica de viaje. Entonces, donde recorrí una librería, preguntaba, ¿qué tenés de crónica de viaje? Y bueno, esta sección, esta sección. Y ahí llegué a este hermoso hallazgo, que es divina la edición, pero no busqué mucho más. Si se consigue, si hay una reedición, si alguna otra editorial trabajó el texto, no lo sé. Qué bueno haber Este, conseguido, ¿no? Ese libro. pero capaz que en una de esas, si googleas, quizá y probablemente, yo lo encontré en una librería de usados, Claro. claro. Así que quizá en una librería de usados se consiga. No creo que sea tan accesible, pero tampoco creo que eh, esté imposibilitada la compra como sí está la del próximo libro que ya voy a comentarte. Ah, por el valor, decís, bueno, sí, los costos de los libros se fueron, ¿no? Por las nubes. Sí, bueno, de todas maneras, el otro libro que voy a recomendar no se consigue, y bueno, sí, lo que se consigue, que es escasísimo, es una locura. Claro. Es muy difícil de comprar, muy difícil de acceder. Creo que ya en Argentina no se consigue, por lo menos hasta el año pasado. Este año yo no busqué, capaz que algo hay. Yo encontré esta edición de cuando estaba viajando, que ya te voy a contar cuál es. Em, sí, dice Rusia, 22 millones de kilómetros cuadrados sin un solo aviso de Coca-Cola. Increíble, increíble. Qué buen título para capítulo. A lo García Márquez, ¿no? Muy bueno, Muy usual. muy bueno. Bueno, así Me que encantó este esta libro, recomendación y además hay muchos fanáticos que por ahí ven el canal y eso de Gabriel García Márquez, así que bueno, gran recomendación. y creo que es un libro exótico de él, ¿no? Sí, Yo no lo tenía presente. sobre todo se conoce la narrativa ficcional de García Márquez y creo que no hay que descuidar su trabajo periodístico eh, y bueno, todos estos artículos más de corte cultural que él escribía porque verdaderamente tiene una visión muy precisa, muy aguda de, Sí, yo bueno, también tengo uno de discursos que también es muy bueno, pero sí, se conoce más por la narrativa, ¿no? por todo lo que es La ficción, sí. su cápsula dentro del realismo mágico también, ¿no? Una pregunta que me viene a la mente con esto que decías, o viene a la cabeza con esto que decías de que estoy buscando muchas crónicas de viaje. ¿Es porque es Sí, algo que te apasiona o también estás, más allá que te debe gustar, escribiendo o con ganas de escribir alguna crónica de viaje?
Bueno, la crónica de viajes es un género que me gusta muchísimo. Empecé con Eve Ward y después seguí con Beatriz Saad, lo demás. Y después, sí, empecé a explorar, empecé a tomar un registro que con el tiempo se transformó en crónica. Y bueno, por supuesto, dice Martín Caparrós, para poder escribir crónica hay que leer crónica. Claro, Eh, exactamente. Él, bueno, un como especialista todo también. junto. Exacto. Así fue que llegué a este libro, bueno, y al de otros autores argentinos que me fueron dando como algunos indicios sobre, bueno, por ahí, ¿no? El género en sí mismo. Un trabajo, a mí me gusta mucho el trabajo que hace García Márquez en este libro en particular porque él decide observar lo social en este caso Claro. y bueno, esta cuestión política tan marcada de la época desde lo pragmático y me parece que lo logra perfectamente. Una me parece que de pronto está la cortina de hierro, logra eso García Márquez. No, muy bueno, bueno, y vuelve a aparecer la palabra observar, ¿no? Que me parece que es fundamental cuando escribís crónica, ¿no? O algo más de viaje o turismo. También para buscar lo más puntilloso, ¿no? Y por ahí algo chico contar una historia grande, digamos. Totalmente. En un momento él se detiene en la imagen de unas mujeres en un bar en Polonia, dice, pero estas mujeres tienen todas las medias rotas, las medias de nylon están rotas, ¿qué pasa? Y después se entera, se detiene en esta imagen y la desarrolla. Y después termina contando que era difícil el acceso al material para fabricar ese tipo de Claro, medias y ese era, digamos, estaban muy eh, lujosamente vestidas y de pronto no se entendía por qué andaban con las medias rotas. Entonces, así todo. muy bueno, porque Eh, eso de esos detalles, esas pequeñas cosas, ¿no? y que terminan por describir la sociedad, definitivamente, ¿no? Muy bueno. Y Bueno, vamos bueno, con, ahí queda una recomendación. A ver, uy, bueno, vamos a ver qué será. ¿qué será? Bueno, este es otro de mis autores predilectos, que lo amo, que es Roberto Juarros. Qué buena edición, ¿no? Eh, este es el autor que yo te comentaba, no se consiguen sus obras, por lo menos hasta hace un tiempo yo no las conseguía en Argentina. Este libro eh, me lo regalan en Francia, se editó por Gallimard y reúne de la poesía uno a la poesía 6 de las poesías verticales de Juan Ros. Eh, es un trabajo súper cuidado. El estudio preliminar que se hace, no lo puedo leer porque está en francés, pero ya, desde ya, lamentablemente no sé francés, pero desde ya que es un trabajo muy arduo el que se ha hecho. Y yo estoy feliz porque en este texto tengo de la poesía uno a la 6 que no estaba pudiendo acceder. Leía por páginas de internet de poesía, leía un poco de lo que es la obra de Juan Ros de manera aislada. Em, Muy buena pero edición. bueno, muy buena edición, sí. Y por acá hay un texto que es el que yo quería compartir. em, Así que bueno, a ver, vamos a la página 104 que pertenece a la segunda poesía vertical. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde qué tallo partido, casi impensadamente con los dedos, hasta qué insólita hacha, absteniéndose un segundo antes del golpe? ¿Desde qué mejilla suelta hasta la desembocadura de qué rostro en su hueso? ¿Desde qué suma inquieta hasta qué resta inmóvil? ¿Desde la línea de qué adentro hasta qué afuera total? Hasta de afuera. Benévolos parabienes nos dedican el mundo a pesar nuestro. Pero no hay de dónde a dónde. Vivir es un único sitio, y en un sitio único no ha cabido nunca una distancia. Muy bueno. No, excelente.
Ay, qué bueno, Y ¿no? Haber conseguido ese libro que por ahí cuesta un montón conseguir acá o no se consigue directamente y bueno, nada, llegar a este autor o al autor, bueno, que nombraste antes al principio. No, la verdad que impecable, ¿no? Muy buena recomendación. sí, la lectura de Juarros, de la obra de Juarros, es algo que recomiendo siempre muchísimo, porque por ahí es complejo entenderlo, ¿no? Por esto del corte filosófico, por momentos teológicos de tu obra, pero siempre aborda los textos desde una profundidad que marca, digamos, lo profundo deja huella y creo que es lo que sucede con la poesía de Juarros, así que no se consigue esta edición acá probablemente, pero lo tenemos en Círculo de Poesía, por ejemplo. Así que para incursionar en la obra de Juan. Muy bueno, me encantó. Bueno, Úrsula, como siempre, un placer enorme tenerte acá. Queda pendiente hacer una segunda parte porque, bueno, seguramente tenés algunas cosas más para recomendar. Pero bueno, nada, muchísimas gracias como siempre por estar acá en Entrevidas, por la buena onda. Muchísimas gracias a vos y por supuesto, podemos ir con la segunda ronda. Quedan Dale, la recomendaciones hacemos pronto. Muchas gracias, un beso grande. a vos. Un Chau, chau. abrazo.